Inés, buenas tardes. Gracias por el contacto. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, Laura. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Inés? ¿Puede haber una guerra civil? Contanos. Mira, en este momento esa posibilidad se alejó bastante, Hugo, porque el jefe del grupo Wagner, el mayor ejército de mercenarios del mundo, el ruso Yevgeny Prigozhin, acaba de dar marcha atrás, acaba de tener su marcha a Moscú, a solo 300 kilómetros de Moscú, y prometió bajar las armas y exiliarse, una especie de exilio sofisticado a Belarus, a la vecina Belarus, a Minsk, luego de que el gobierno ruso aceptara dar de baja los cargos en su contra. Básicamente fueron 25 horas de riesgo, muchísimo riesgo para Rusia. El riesgo de una guerra civil se vio más fuerte que en mucho tiempo, probablemente más fuerte que desde la revolución bolchevique del 17. Wow. Y lo que sucede de ahora en más es también una incógnita, porque nos encontramos frente a un Vladimir Putin bastante debilitado y un Vladimir Putin cuyos errores y debilidades han sido desnudadas por este episodio. Inés, y Putin apareció, habló, ¿qué sabemos de él? Sí, Putin habló esta mañana una muy pequeña locución de 3 o 4 minutos, Laura, una cadena nacional que se lo vio, la gestualidad fue bastante elocuente porque se lo vio muy tenso, mucho más tenso que en cualquier otro episodio público de los últimos meses, y le prometió a Prigozhin, que durante 23, 24 años fue uno de sus mejores amigos, un castigo ejemplificador, sancionó lo que él llamó una traición de alto voltaje y prometió acciones decisivas. Eso fue lo que hizo durante 3 minutos. Sin embargo, eso, logró bajar un poco la tensión con Prigozhin, pero hay otra cosa que mientras tanto se iba dando en paralelo a las acciones de Prigozhin y las acciones de Putin, es cómo la ciudad de Moscú, la capital rusa, entró en pánico. La gente empezó a autoevacuarse. Algunos de ellos trataban de comprar rápidamente pasajes al exterior. El alcalde de Moscú llamó a todos los moscovitas a salir solo por razones estrictamente de emergencia e incluso decretó un asueto para el lunes. Ese es el estado de alerta total y nerviosismo en el que se encuentra Moscú, señal de que hay como un sustrato, hay un piso de nervios en los que vive Moscú y probablemente el resto de Rusia o la Rusia más cercana a Ucrania, bueno, además desde comenzada la guerra. Una guerra, ¿no, Inés? Sí, Laura, pero una de las cosas que permitió que Putin sobrellevara todos los errores y derrotas de estos últimos 16 años de guerra fue básicamente que él mantuvo alejada la guerra de las grandes ciudades y de las grandes ciudades del interior de Rusia. Eso le permitía hacer de cuenta que a los rusos que vivían una especie de realidad, una burbuja. Bueno, esa burbuja hoy se quebró. Y se quebró por solo 25 horas, o probablemente por estas 16 horas o 17 horas que llevamos del sábado, pero el impacto a mediano plazo de eso va a ser bastante voluminoso. ¿Por qué? Porque desnuda a un Putin, desnuda internas dentro del régimen y fundamentalmente desnuda algo que por ahí en este momento no es tan evidente, pero lo va a ser mañana o pasado, es la fragilidad de las Fuerzas Armadas, las que están dentro de Rusia, el resto, la mayoría están en Ucrania, para defenderse. Claro, ahora, mucha facilidad. Sí. Hablábamos con Pilar Raola hace un ratito, Inés, a ver si tenés la misma visión. Y ella decía que hay debilidad en Rusia, que Ucrania se fortalece. Pero otras informaciones dicen, Rusia de 5 de 4 ejércitos emplea solo 1 en la guerra contra Ucrania. Es decir, es imposible ganarle a las fuerzas de Putin. ¿Qué pensás? No es imposible ganarles a las fuerzas de Putin, Hugo. Creo que los 16 meses que lleva la invasión rusa a Ucrania han demostrado que al menos es posible no ser vencido por las fuerzas de Putin. ¿Y por qué eso? Si bien no es lo mismo que ganarle a las fuerzas de Putin, ¿por qué es muy importante? Porque básicamente al momento de empezar la invasión, el 24 de febrero de 2022, Ucrania, un país de unos 33 millones de habitantes contra los casi 200 millones de Rusia, contaba con el 10% de los recursos militares de Rusia. 10% de hombres de combate, o sea, fuerzas de combate fundamentalmente, porque las logísticas, que esas también tienen muchas rusas, también eran un número del 10%. 10% de arsenal estratégico, 10% de vehículos militares, y vehículos militares incluso más vetustos que los rusos. Y sin embargo, Rusia, que pretendía ganar en 3
3 días, en 3 días tomar la capital ucraniana, todavía no lo ha logrado. Entonces, tal vez no sea posible vencer de inmediato a las fuerzas rusas, pero lo que está mostrando Ucrania, y se lo está mostrando con muchísimo dolor para Putin en cuanto a impacto sobre su gobierno, es que se puede no perder con Rusia. Muy interesante todo lo que contaste, Inés, y me quedo impactada con esto que decís, que en estas últimas 25 horas se vivió algo casi tan tenso como la revolución bolchevique de 1917, nada menos. ¿Escribís columna mañana en La Nación, Inés? Sí, escribo exactamente este tema. Le digo a la gente que no se pierda la columna de Inés Capdevila los domingos en La Nación, porque es exquisita, llena de información y de talento. Gracias Inés. Muchas gracias, chicos, que tengan buenas tardes. Cariño. Bueno, y analizamos la política. Son horas decisivas y cierre de lista.